Buenos días, buenas tardes. Hoy les vengo presentando lo que es el capítulo 5 del libro de Javier Bonal, el cual se llama El escenario actual de la sociología de la educación. Nuestros objetivos son los siguientes. La exposición tiene como objetivo general tratar de establecer un hilo conductor del escenario actual de la sociología, presentar el escenario actual de la sociología de la educación desde el punto de vista de Javier Bonal y dejar claro el tema para los oyentes. Nosotros vamos a tener cuatro apartados, los cuales son los siguientes. El primero consiste en que la sociedad y de la información y la relación entre educación y empleo. El segundo es la sociología de la política educativa. El tercero y penúltimo es la sociología de la educación y la atención a las diferencias. Y el cuarto y último son los retos metodológicos de la sociología de la educación actual. A lo largo de esta exposición veremos que Bonal distingue tres ámbitos de trabajo divididos de la siguiente manera, los cuales son el nivel económico, el nivel político y el nivel cultural. En el nivel económico encontraremos lo que es la sociedad de la información y la relación entre educación y empleo. Entre el nivel político entra la sociología de la política educativa y en el nivel cultural entra la sociología de la educación. En efecto, hablaremos sobre la incorporación de la acción social en el análisis sociológico de la educación. Está resuelta a nivel teórico, pero no así en relación con la investigación aplicada. Con esto veremos las recientes aportaciones de Bernstein y la teoría sociológica de Bourdieu, Giddens o Touraine, que son apartados que veremos más adelante. La sociedad de la información y la relación entre educación y empleo. En este contexto resurge lo que es la teoría del capital humano. La teoría del capital humano, que fue entre los 60 y 70, subrayó fundamentalmente lo que era la importancia de la cantidad de educación hacia los individuos. O sea, cuanto mayor era la mano de obra preparada, mayor iba a ser la productividad del trabajo y el crecimiento de la sociedad. A mediados como de los años 80, resurgió la teoría del capital humano, pero del planteamiento catastrofista y acusador de la educación como causa fundamental de la crisis económica. La recuperación de la importancia económica de la educación es muy observable, mm, ya que en todos los textos de las reformas educativas de los países capitalistas, sean avanzados o no avanzados, o en los informes de los organismos internacionales como son la OCDE. En esto hubo una innovación tecnológica que constituyó el principal factor del cambio económico y social, que aceleró en las sociedades más desarrolladas una de las consecuencias más importantes, la cual fue las transformaciones que surgieron y sufrió la organización de los procesos productivos y los requerimientos de formación de la población. Sin embargo, y sin dejarlo atrás, los cambios tecnológicos acaecidos, lo que quiere decir que fueron ocurridos, eh, sucedidos, los cambios que pasaron a partir de los años 70 aproximadamente, eh, lo que es la tecnología, el ordenador personal, o sea, la laptop, computadora de escritorio, el microprocesador o la ingeniería genética, estos suponen transformaciones que alteran no solamente las fuentes del crecimiento económico, o sea, sino que también las relaciones económicas, sociales o culturales de los ciudadanos. En la nueva sociedad, el crecimiento económico y la productividad dependen más del control de la información y su aplicación a la gestión, a la producción y a la distribución de bienes y servicios hacia los individuos.
La sociedad de la información, un término dado por Castells, que es un sociólogo español, nos dice la importancia social de las tecnologías de la información y sus repercusiones en las transformaciones de la estructura social. El papel del conocimiento experto y de la información, su acceso, uso y distribución, no es solamente el nuevo factor de estructuración del poder y de las diferencias sociales en las sociedades del capitalismo avanzado, sino que este también altera prácticamente todos los ámbitos de las relaciones sociales. Hablando ya en términos más generales, generalizando esto, ¿en qué deben cambiar los sistemas educativos para adaptarse a los nuevos cambios económicos y sociales? Bueno, pues aquí no hay duda de que los factores determinantes de reorientación de la estructura y contenidos de la educación vuelven a hacer transformaciones en el sector productivo. La producción flexible. La producción flexible. Esto nos conlleva a formas de organización del trabajo que exigen un nuevo modelo de especialización, obviamente flexible, como su nombre lo dice, del trabajador, en el que lo realmente importante es la capacidad del procesamiento de información del individuo y la capacidad de generar conocimiento de éste. Es una nueva base material de la productividad y el crecimiento económico. Esto fue dado por Castells. Castells nos dice que la información es a la sociedad actual, informacional como él lo llama, lo que la energía fue a la revolución industrial. La sociedad de la información que nos menciona Castells es la sociedad de la organización de las estructuras y las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que empezó ya hace algunos años y que se basa en la implantación en todos estos campos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a lo que se les conoce como TICs. La producción flexible, sin embargo, lejos de tratarse de un proceso lineal y homogéneo, el grado en el que las tecnologías de la información están provocando el progresivo fin del Taylorismo como principio de la organización del trabajo y el dominio de modelos postfordistas, lo cual nos quiere decir que el postfordismo, perdón, es el sistema de producción que se encuentra en la mayoría de los países actualmente, según la teoría que lo sustenta, el cual sería la teoría de Castells. Dependerá de los intereses particulares de la empresa de que se trate, de la capacidad de los trabajadores para empujar en esa dirección, de las posibilidades tecnológicas concretas. De hecho, esta afirmación puede ser contrastada, contrastada con las tendencias observadas en la creación de empleo en países, como lo son España y Estados Unidos. Las nuevas formas de regulación posfordista, que ya les dije lo que significa el término, tienen y tendrán, en cualquier caso, más allá del debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la cantidad y calidad del empleo generado o destruido. Tendrán modificaciones que afectan a los 4 sistemas de mensajes del conocimiento educativo, los cuales son currículum, pedagogía, evaluación, organización y gestión. Estos que constituyen la nueva orientación vocacionalista de la educación. Esto es, por decirlo así, un discurso y una política educativa que están orientados en función de las nuevas necesidades de producción y de fuerza de trabajo. Finalmente, para terminar este apartado del capítulo, más allá del estudio de los cambios en la relación entre educación y empleo, la aceleración del cambio económico y social a la que antes
nos hemos referido, abre otro campo de análisis sobre el cambio educativo, el cual es el impacto de las transformaciones sociales y económicas en la estructura y contenido de los sistemas educativos, en donde éste destaca por su especial importancia el análisis del cambio curricular. En el segundo apartado, el cual es la sociología de la política educativa, la sociología de la educación, con escasas excepciones, prescindió prácticamente hasta entrados los años 80 de un análisis en profundidad de la educación como aparato del Estado, de las contradicciones a las que está sujeta y de las luchas entre los grupos de interés en la definición y aplicación de la política educativa. Dado esto, la educación como sector concreto de la política social está sujeta a influencias y cambios que no solo tienen que ver con la reproducción de la división social del trabajo y la estructura de clases, sino que con las relaciones de poder entre los grupos, en el propio aparato político, los problemas de financiación del Estado y los procesos de desregularización o el coste político de un sistema educativo dual. Es más, algunos trabajos demuestran la base política de la formación. La formación de la ciudadanía. La necesidad de formar ciudadanos dispuestos a luchar y morir por el país. En este capítulo, Javier Monal nos menciona que se convirtió en un objetivo fundamental en aquellas naciones en guerra o devastadas por la guerra. Era luchar por la patria o trabajar para reconstruir la patria. La formación de esta ciudadanía y la inculcación ideológica que conllevaba esta es una tarea fundamental de los estados y estos encontraron en la educación pública el principal instrumento para guardar, entre comillas, la nación. Esto no excluye en absoluto que los procesos de prole, proletarización y las necesidades de formación de la mano de obra o los procesos de urbanización, que en consiguiente aumentó la densidad de población y de los conflictos sociales. La constatación de la importancia de la naturaleza política de las reformas educativas más recientes en los países capitalistas avanzados ha dado lugar a una línea específica de desarrollo teórico y de investigación aplicada en el ámbito de la política educativa, como lo son los trabajos de Roger Dale y algunos colaboradores que tuvo de la Open University. Además, la contradicción entre la acumulación y legitimación se acentúa, por así decirlo, en situación de crisis fiscal del Estado. O sea, cuanto mayores son las necesidades, mayor es también la presión sobre el Estado. En palabras más entendibles, por así decirlo, cuando mayores son las necesidades de favorecer el proceso de acumulación, mayor es también la presión sobre el Estado para llevar a cabo políticas redistributivas de la sociedad. Dale incorpora los cambios en los tres problemas básicos del Estado: al análisis del paso de las formas de racionalidad burocrática a formas de gestión tecnocrática, por así decirlo, en general, a la redefinición de los mandatos educativos. Este análisis que hizo Dale permite profundizar en aspectos como las políticas públicas de definición de la nueva oferta formativa, los cambios en la desregularización en la administración y financiación del sistema educativo, el cambio en el análisis discursivo, etc. El mérito de Dale
es sin duda el profundizar en la educación como aparato político y cubrir así un déficit fundamental de la sociología de la educación crítica. Las aportaciones de la sociología de la política educativa, en este caso, son fundamentales para superar dos limitantes del análisis sociológico de la educación. En primer lugar, se encuentra la incorporación del análisis del Estado como autoridad, proveedor y administrador de la educación, el cual posibilita un tratamiento teórico del principio de autonomía relativa del sistema educativo respecto a los intereses de la clase dominante. Esto quiere decir la mediación del Estado invalida cualquier teoría de la instrumentalización de la educación por parte de una sola clase o un grupo social. En la sociedad capitalista, en este caso, los procesos y prácticas en el sistema de enseñanza son el resultado de un juego de fuerzas complejo y no una mera correspondencia de las necesidades de clase. Eso quiere decir que no necesitaban, por así decirlo, limitar las clases sociales a ricos, pobres, clase media. En segundo lugar, se trata de la división macro-micro o en términos más generales de las dificultades para establecer un nexo entre el nivel de los condicionantes estructurales y el nivel de las prácticas. La sociología de la política educativa en este caso supone la introducción en un mesonivel que otorga un carácter dinámico al estudio de la educación. En este caso, la lógica de las decisiones políticas incorpora los límites estructurales básicos, lo cuales son facilitar el proceso y el contexto para el desarrollo del modo de producción capitalista. Esto es el resultado de las acciones anteriores y del propio papel de los actores. Esos aspectos como la organización y fortaleza de los sindicatos de profesores, la dimensión y la proporción de la escuela privada, la inercia institucional de los centros educativos, etcétera, inciden sobre las orientaciones de las acciones políticas. Esto quiere decir que son estructurantes de las mismas. En definitiva, la sociología de la política educativa se confirma en los años 90 aproximadamente como un campo específico de análisis de la sociología de la educación. Su interés puede considerarse fundamental, ya que por cuanto no solamente añade una nueva dimensión de análisis, sino porque obliga a la revisión de planteamientos monocausales de la relación entre educación y sociedad. La sociología de la educación y la atención a las diferencias. En una tercera línea de análisis emergente en los años 90, se refiere a la relevancia de las diferencias culturales, sociales y personales en la educación y sus implicaciones sobre el currículum y la pedagogía. En efecto, estos procesos sociales, como los movimientos migratorios de los 80, la globalización económica y cultural o la crisis de los estados del bienestar, tienen consecuencias sobre la orientación de la política educativa de los países capitalistas avanzados e impactan en la estructura y contenidos de los sistemas educativos. En este caso, las reformas educativas de los 90 asisten especialmente en países como España a una reorientación, por así decirlo, del discurso oficial de la educación, que redefine conceptos fundamentales como la igualdad de oportunidades o la calidad de educación. Esta reorientación, como le llama Bonal, es fundamental ya que repercute prácticamente en todas las dimensiones del sistema de enseñanza. Es un reciente análisis de los discursos oficiales de la educación y de los documentos de política educativa
evidencia de un cambio de rumbo en el papel social de la educación. Esta cuestión guarda una estrecha relación con la investigación feminista e intercultural en la sociología de la educación. Los conceptos como lo son la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación están presentes en la reorientación del discurso oficial de la educación en las reformas educativas de los 90. Según Popkewist, las reformas educativas constituyen referentes útiles para relevar las formas de relación social, lo que son incorporadas en las recomendaciones pedagógicas y en la forma en que se espera que los individuos constituyan su personalidad para vivir en sociedad. La dinámica de la expansión económica, la mayor profesionalización de la vida social, el papel de la ciencia y el contenido en el desarrollo, explican la mayor intervención del Estado en la educación, la planificación curricular y presupuestaria, la evaluación, mayor profesionalización del trabajo docente, la consolidación de la meritocracia como ideología dominante. Son fenómenos que repercuten sobre el nuevo discurso educativo, las transformaciones del sistema productivo, cambio acelerado del conocimiento científico, la propia comercialización del conocimiento, la crisis de la racionalidad científico-técnica como paradigma dominante, la globalización y la competitividad internacional, el multiculturalismo de las sociedades occidentales, pero haciendo énfasis en las necesidades de calidad del sistema educativo, en una redefinición del principio de igualdad, y en este caso las palabras clave serían flexibilidad y desregulación. El nuevo lenguaje educativo constituye el discurso de legitimación de los cambios en las funciones sociales y de la retirada controlada, entre comillas, del Estado de la regulación estricta del sistema de enseñanza. Las contradicciones que encontramos en esto son que las aspiraciones y propuestas de desregularización coexisten con prácticas fuertemente reguladas, olvidando la capacidad de influencia de los grupos de presión en la definición de la política educativa. Por ejemplo, el refuerzo y sofisticación de los mecanismos de evaluación del sistema educativo. La tendencia hacia la descentralización del currículum, dejando de lado la capacidad de influencia a los grupos de presión conservadores para desarrollar discursos acusadores del profesorado y para intervenir en la definición de la política educativa. Otra de las contradicciones es que la redefinición del principio de igualdad, la polivalencia del concepto, lo que quiere decir diferentes etnias religiosas, de origen social, de género, de capacidades, de intereses y de expectativas, entre otras. Nos da de la medida de los órdenes y orígenes diferentes de cada una de las dimensiones, pero especialmente de las posibles contradicciones. En este caso, el discurso pedagógico sitúa en el plano técnico-pedagógico la resolución de problemas que son del orden ético y político, al tiempo que sitúa al profesorado la responsabilidad de atender de forma flexible a las diferencias individuales y colectivas. Esto nos lleva a un alto nivel de incertidumbre en el profesorado. La noción de diferencia debe ser incorporada en la pedagogía crítica de dos formas. La primera es como intento de comprensión de las formas múltiples y contradictorias en las que las identidades y subjetividades son configuradas, lo cual es conocer la experiencia de los alumnos para reconocer sus identidades. Y la segunda es atender a las diferencias entre los grupos para comprender cómo la dinámica de la experiencia colectiva posibilita e imposibilita formas de relación.
Dos claros efectos se derivan de esta coyuntura. En primer lugar es el establecimiento del currículum y en segundo lugar el énfasis del discurso educativo en el individualismo posesivo. Lo cual quiere decir que estas dos consideraciones son fundamentales para comprender la construcción social del principio meritocrático de la igualdad de oportunidades, lo cual es la distribución desigual de talentos, parte de las mismas condiciones y se enfrenta a un mismo currículum objetivo. Las únicas diferencias contempladas, por así decirlo, legítimas, son las diferencias objetivas en las capacidades innatas de los individuos y los grupos sociales que necesitan de atención especial para no disponer de las mismas condiciones o ventajas que el resto de la población. Las transformaciones del sistema productivo, la importancia del cambio acelerado del conocimiento científico para la eficiencia social, la propia comercialización del conocimiento, entre muchas otras, son el discurso oficial de la crisis de la educación, el cual no se refiere a la persistencia de las desigualdades en el sistema de enseñanza, sino que este se refiere a la obsolencia de los conocimientos de los individuos que se transmiten para el sistema productivo. En efecto, contradictoriamente, el nuevo discurso educativo oficial subraya la importancia del principio de calidad de la enseñanza. Este cuestiona la misma base de legitimación de las políticas de igualdad de oportunidades en los años 70. Frente a la rigidez de contenidos, de formas de transmisión, de evaluación o de gestión, aparecen recomendaciones dirigidas a introducir cambios que flexibilicen la oferta formativa y la gestión de la misma. En este discurso pedagógico oficial promueve de tal modo la oposición de dicotomías que separa los modelos y sistemas eficientes de los ineficientes, los cuales serían, frente a la centralización burocrática e ineficiente, la descentralización; frente a un currículum rígido y cerrado, un currículum flexible y adaptado a las necesidades del alumnado; frente a la regulación estatal, la desregularización y la autonomía de los centros; frente a un rol de profesor como mero transmisor de conocimientos, una reprofesionalización del trabajo docente que convierte al profesor, al docente, en un gestor del conocimiento y de la formación. En todas estas oposiciones se asume que la mayor eficiencia de la segunda opción, al tiempo que se da por descontado de un sistema ineficiente, no puede, por así decirlo, proporcionar la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, del refuerzo y sofisticación de los mecanismos de evaluación del sistema educativo, ya sea a nivel internacional, nacional o local, la regulación y sistematización de la evaluación es definida por el propio discurso educativo como un mecanismo necesario para garantizar la calidad de la oferta educativa. Pero sin embargo, los análisis de Val o de Apple destacan la capacidad de influencia de los grupos de presión conservadores para desarrollar discursos acusadores del profesorado y para intervenir en la definición de la política educativa. En este caso, la redefinición del principio de igualdad de oportunidades se aleja de los derechos de equiparación en las condiciones de enseñanza para situarse en el plano de la necesidad democrática, en el reconocimiento del pluralismo y de acogida a la expresión de las diferencias. El discurso pedagógico sitúa en el plano técnico-pedagógico, como ya lo dije, la resolución de dilemas que son de orden ético y político.
al tiempo que sitúa en los propios agentes, o sea, en los docentes, la responsabilidad de atender de forma flexible a las diferencias individuales y colectivas. Desde el punto de vista teórico, la sociología de la educación recoge el debate entre modernidad y posmodernidad. Tanto que para esto, interpretar las diferencias individuales y sociales, como caracterizar las políticas y prácticas educativas emancipatorias. Algunas de las aportaciones del posmodernismo y de la teoría feminista sobre las formas de interpretar la denominación y sus negaciones a las pretensiones de totalidad. Las identidades son formadas por múltiples narrativas de órdenes distintos y por trasvases constantes de los individuos entre las fronteras de identidad preestablecidas. Frente a esto está la oposición de Habermas en 1987 sobre la base de que el modernismo es una tarea inacabada, subraya la flexibilidad colectiva y el diálogo como formas de resolución de los conflictos sociales. Por medio de la comunicación colectiva, la razón puede superar las distorsiones opresivas en un excelente análisis. Giroux revisa los postulados del modernismo, del posmodernismo y del feminismo para reelaborar su teoría pedagógica crítica. El objetivo de Giroux es identificar aquellos aspectos emancipatorios de estas posiciones para integrar los principios de la igualdad y de los derechos de los grupos sociales marginados, por razón de clase, género, etnia, raza, etc., con una política de la diferencia que recoja la expresión de las múltiples identidades. Según este autor, la noción de diferencia debe ser incorporada en la pedagogía crítica de dos formas. En primer lugar, como intento de comprensión de las formas múltiples y contradictorias en las que las identidades y subjetividades de los individuos son configuradas. En segundo lugar, la pedagogía crítica debe atender a las diferencias entre los grupos para comprender cómo la dinámica de la experiencia colectiva posibilita e imposibilita las formas de la relación. La propuesta de Giroux es más amplia que lo descrito en el libro de Javier Bonal, pues este pretende desarrollar un principio pedagógico de tratamiento de la diversidad donde destaca la importancia de la configuración de identidades por razón de clase, raza o género y por lo tanto la importancia del grupo social como variable clave de la orientación de la práctica educativa. Sin embargo, este fija un tipo de desarrollo teórico fundamental para la sociología de la educación actual. De hecho, las posibles formas en las que los conceptos de igualdad, diferencia y desigualdad pueden ser definidos depende de la delimitación y concreción de la investigación aplicada. Fenómenos como el fracaso escolar, la equidad educativa o la reproducción de la desigualdad están sujetos a la teorización sobre el tratamiento de las diferencias en y por el sistema educativo. Terminando ya con este tema, el estudio del tratamiento de las diferencias en el currículum explícito y oculto, la nueva jerarquización del conocimiento escolar en el currículum, fruto de la redefinición y de la relación entre conocimiento y poder, las formas en que el concepto de diversidad se incluye en el discurso pedagógico oficial, la reconstrucción del discurso y de las prácticas del profesorado, o sea, de los docentes, el tratamiento de la diversidad cultural, entre otras, son ejemplos de nuevas investigaciones necesarias, algunas ya en curso de realización, según lo que Javier Bonal nos menciona.
Retos metodológicos de la sociología de la educación actual. Existe un agotamiento de la explicación de lo reproducido en la educación y por medio de la educación, pero no así del medio de reproducción. Esto es del propio discurso especializado de la educación. En esto las teorías de la reproducción y de la resistencia separan el transmisor de lo transmitido, como si la forma del transmisor careciese de consecuencias sobre lo transmitido. De este modo, Bernstein, estos análisis se ocupan más de las diferencias entre los adquirientes con la comunicación pedagógica. La evolución teórica de la sociología de la educación, ya revisada en capítulos anteriores, nos ha mostrado la polarización, por así decirlo, entre las teorías macro y las teorías microsociológicas. Las macro son las que mantienen la conceptualización de la escuela como caja negra y las microsociológicas son las que limitan el análisis de la escuela al contexto escolar inmediato. La necesidad de disponer de teorías que permitan cubrir este déficit es especialmente importante si tenemos en cuenta el tipo de transmisiones de los sistemas educativos actuales y concretamente el tema de la atención a las diferencias individuales y sociales. Bernstein lo expresa de este modo. Si no podemos especificar las reglas que rigen la construcción, representación y contextualización del texto privilegiante, tampoco podemos saber qué ha adquirido positiva o negativamente. Y si no sabemos eso, ¿cómo podemos conocer la relación entre el texto privilegiante y la conciencia del sujeto pedagógico? Y, y si desconocemos eso, ¿en qué sentido podemos hablar de reproducción, resistencia y transformación? Su teoría nos proporciona instrumentos para trasladar lo macro a lo micro y en viceversa, de lo micro a lo macro. Según Bernstein, el dispositivo pedagógico, o sea, el medio de transmisión, se estructura en tres conjuntos de reglas: las distributivas, de recontextualización y de evaluación. Estas reglas están jerárquicamente relacionadas y regulan la relación fundamental entre el poder de grupos sociales, formas de conciencia y práctica, así como también de sus reproducciones y producciones. Las reglas distributivas son el medio a través del cual el dispositivo pedagógico controla aquello que es pensable y lo distingue de aquello que no lo es, así como quién puede pensarlo. O sea, aquello que es pensable se transmite en los niveles primario y secundario del sistema educativo, y lo que no lo es corresponde a los encargados en la producción de discursos, o sea, la enseñanza superior. Las reglas de recontextualización, o sea, el propio discurso pedagógico, son el medio a través del cual un discurso institucional, o sea, de competencia, de habilidades, se integra en un discurso regulativo, o sea, de un orden social. Esto quiere decir que las reglas de recontextualización aseguran que la transmisión educativa no responde a las propias características internas de las competencias que quieren transmitirse. Las reglas de evaluación finalmente regulan las prácticas pedagógicas en el contexto de reproducción del discurso. En la práctica pedagógica lo que es producir una especialización del texto en unos contenidos y transformar el tiempo en unas secuencias de edades para la adquisición de estos contenidos y del espacio en unos contextos de transmisión o adquisición determinados. En estos tres conjuntos de reglas permiten que Bernstein establezca la conexión entre la distribución del poder, del conocimiento y de determinadas formas de conciencia. También estas tres permiten sistematizar
a nivel teórico los mecanismos por los que unas relaciones estructurales de poder y de control se plasman en unas teorías y en unas prácticas pedagógicas específicas. Bernstein realiza efectivamente un paso importante respecto a la incapacidad de las principales corrientes en la sociología de la educación, las cuales fueron de desarrollar una teoría completa de la reproducción cultural. La última aportación que tuvo Bernstein nos deja sin valor las numerosas críticas a su determinismo, pero sin embargo, si bien la teoría del dispositivo pedagógico de Bernstein es adecuada para explicar la reproducción cultural, pero no lo es para explicar el cambio de esta. Bernstein también identifica las razones teóricas por las que los agentes no son socialmente estructurados, sino que son también estructurantes, pero sus instrumentos teóricos nos describen el dispositivo pedagógico de arriba abajo. La teoría sociológica general, en cambio, esta ha avanzado significativamente en el debate teórico entre estructura y agencia, pero especialmente en lo que se refiere a la reflexibilidad de los actores sociales y su importancia en la estructuración de acciones sociales. En esta teoría sociológica general vienen tres aportaciones que le parecen fundamentales a Javier Bonal y por eso los menciona en el capítulo, que son la teoría de la estructuración de Giddens en 1984, la sociología reflexiva de Bourdieu en 1994 y el método de la intervención sociológica de Touraine en 1978. Desde sus aportaciones teóricas específicas, los tres autores, los cuales son Giddens, Bourdieu y Touraine, se alejan de interpretaciones estáticas de la realidad social y entienden las acciones sociales como un ciclo en el que los condicionantes estructurales se traducen en prácticas. La estructura y la agencia mantienen una relación dialéctica para estos tres autores. La teoría de la estructuración argumenta que la estructura es el medio y el resultado de la agencia, de Giddens. La sociología reflexiva prefiere hablar del habitus, que es el conjunto de disposiciones estructuradas y estructurantes, que es la de Bourdieu. Y para Touraine, las sociedades humanas no tienen solo la capacidad de reproducirse o adaptarse al entorno cambiante a través de mecanismos de aprendizaje o de decisión política, sino que también tienen la capacidad de producir sus propias orientaciones y cambiarlas, de generar objetivos y normas. Los agentes consiguen comprender algunos aspectos de su situación social, ya sea de una manera implícita o explícita. En este caso, ¿qué papel guarda la conciencia discursiva con los condicionantes de la acción y con las prácticas? En este caso, la sociología de la educación ha tendido a interpretar el discurso de Giddens, Bourdieu y Touraine como la respuesta automática a los condicionantes o como el discurso que sirve de base a las acciones educativas. Los discursos de los tres autores son tomados como simples informaciones de la situación social, pero en cambio la mayor complejidad de las estructuras sociales contemporáneas repercute sobre la identificación, pero sobre todo sobre la interrelación de los procesos estructurantes. Por lo tanto, el relativo consenso teórico acerca del carácter recursivo de la acción social debería obligarnos a desarrollar una mayor imaginación metodológica. Las metodologías como la intervención sociológica de Touraine o la investigación-acción crítica de Carr y Keynes aportan ideas sobre la relación entre discursos y prácticas y sobre la significación del nivel de reflexibilidad
de los individuos. Lo interesante de estos métodos es de aproximación sociológica y es la introducción de innovaciones en la relación tradicional entre sujeto y objeto de estudio, entre entrevistador y entrevistado, así como también entre el sujeto como informante o el sujeto como productor de sociedad. Esto es lo que nos quiere dar a entender Touraine. Y se trata de innovaciones no solo legítimamente científicas, sino incluso las necesarias para acceder a un nuevo conocimiento. Pues lógicamente, estas consideraciones obligan a replantear aspectos del debate sobre el papel de la sociología como ciencia de la intervención social. La intervención sociológica constituye en un método para acceder a las orientaciones culturales de los individuos y de este modo interpretar mejor las relaciones sociales que éstas producen. Por otra parte, el acceso a la capacidad estructurante de los actores, lo que son Giddens, Bourdieu y Touraine, nos obliga a desarrollar métodos que extremen la autovigilancia epistemológica, pero que en todo caso no plantean problemas de ética científica, más allá de los que plantean las metodologías tradicionales. Esto nos quiere decir que las que analizan como unas personas responden a una pregunta o se comportan en una situación cotidiana. La frontera entre la investigación y las decisiones políticas es la misma en ambos casos. Tanto las entrevistas como los cuestionarios, así como la investigación-acción, pueden ser apropiados de forma tecnicista para ocultar el carácter político de las decisiones. Pero en general, finalmente, la apropiación de los resultados de la investigación o su omisión responde a criterios de estrategia política. En este último apartado, generalizando todo el tema, todo lo que se dijo, Bernstein sintetiza uno de los mayores retos metodológicos y epistemológicos a los que se enfrenta la sociología de la educación actual, el cual es que existe un agotamiento de la explicación de lo reproducido en la educación y por medio de la educación, pero no así del medio de reproducción. Esto es del propio discurso especializado en la educación. Bernstein Bonal nos refiere las tres aportaciones que ya les dije, que son las de Giddens, Bourdieu y Touraine. Las consideraciones para replantear el debate sobre el papel de la sociología como ciencia de la intervención social, en conclusión, tuvo mucho que ver las aportaciones de Bernstein, como también las de Giddens, las de Bourdieu y las de Touraine, hacia el escenario actual de la sociología de la educación, como lo es la inducción de la reflexibilidad de los agentes por parte del sociólogo Bonal, que nos permite descubrir las resistencias y las disposiciones al cambio de discurso y de prácticas. Por lo tanto, con esto acceder a un tipo de conocimiento que de otro modo permanece oculto para el analista social y para la sociedad.